Imagina que estás viendo las noticias, y de repente, ves imágenes de una guerra devastadora. Civiles inocentes huyendo de sus hogares, niños llorando, ciudades destruidas. Luego, aparece un reportaje sobre una nueva pandemia, cobrando miles de vidas y dejando a familias enteras de luto. Poco después, otra tragedia. Un terremoto golpea una región vulnerable, dejando cientos de muertos. Te preguntas, si Dios realmente existe y es bueno, ¿por qué permite que todo esto suceda? Esta pregunta no es nueva. Desde la antigüedad, filósofos, teólogos y personas comunes han debatido este dilema. El sufrimiento parece estar en todas partes, y para muchos, se convierte en uno de los mayores obstáculos para creer en Dios. ¿Habrá una explicación para esta aparente contradicción? En este vídeo, exploraremos respuestas profundas y sorprendentes que podrían transformar tu visión sobre el sufrimiento. El paradoja del sufrimiento. A lo largo de la historia, millones de personas se han preguntado si un Dios amoroso realmente puede permitir tanto sufrimiento. Filósofos como Epicuro, uno de los primeros en cuestionar esta contradicción, formularon el famoso dilema del mal. Si Dios quiere impedir el mal pero no puede, entonces no es omnipotente. Si puede pero no quiere, entonces no es bueno. Si puede y quiere, ¿por qué sigue existiendo el mal? Esta duda no se limita a la filosofía. En momentos de dolor extremo, incluso aquellos con una fe inquebrantable se ven confrontados por ella. Imagina a una madre que pierde a su hijo en un trágico accidente. Un sobreviviente de guerra que ve destruida a su familia. Un joven que crece en la pobreza extrema, sin perspectivas de un futuro mejor. Ante estas situaciones, muchos pierden la fe, mientras que otros la encuentran. Pero si el sufrimiento es tan universal, ¿tiene algún propósito? ¿O solo intentamos encontrar sentido donde no lo hay? Antes de explorar posibles explicaciones, demos un paso atrás y observemos el sufrimiento a través de la historia. ¿Siempre ha estado presente o vivimos en tiempos excepcionalmente difíciles? El sufrimiento a lo largo de la historia. El sufrimiento no es un fenómeno moderno. Si miramos la historia, veremos que la humanidad siempre ha enfrentado tragedias inimaginables. Guerras, epidemias, esclavitud, genocidios. El sufrimiento parece ser un hilo conductor a lo largo de todas las épocas. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto. Muchos sobrevivientes salieron de los campos de concentración no solo marcados físicamente, sino espiritualmente destruidos. Algunos perdieron por completo la fe en Dios, mientras que otros la fortalecieron, creyendo que incluso en la oscuridad más profunda, Él estaba presente. Del mismo modo, pandemias como la peste negra, que diezmó un tercio de la población europea en el siglo XIV, o la COVID-19, que transformó drásticamente la vida moderna, generaron profundas reflexiones sobre la existencia del sufrimiento. Para algunos, son señales de un mundo sin sentido. Para otros, son pruebas con lecciones que aprender. Pero si el sufrimiento siempre ha estado presente, ¿existe una explicación convincente para ello? Algunas tradiciones religiosas y filosóficas intentan responder esta pregunta con diferentes teorías. A continuación, exploraremos algunas de las principales explicaciones que la humanidad ha desarrollado para justificar la existencia del dolor. Explicaciones religiosas y filosóficas. A lo largo de los siglos, diferentes tradiciones religiosas y corrientes filosóficas han tratado de responder a la pregunta: ¿por qué sufrimos? Algunas de estas explicaciones intentan dar sentido al sufrimiento, mientras que otras lo ven como una consecuencia inevitable de la existencia humana. El sufrimiento como castigo de Dios. Una de las explicaciones más antiguas, presente en diversas religiones, es la idea de que el sufrimiento es una forma de castigo divino por los pecados de la humanidad. En la tradición judeocristiana, el libro del Génesis describe la expulsión de Adán y Eva del paraíso como resultado de la desobediencia, condenando a la humanidad al trabajo duro, al dolor y a la muerte. Esta visión se extiende a eventos históricos, como el diluvio, que según la Biblia fue una respuesta a la corrupción de la humanidad. Pero esta explicación plantea una pregunta difícil. Si el sufrimiento es un castigo, ¿por qué también sufren tantas personas inocentes? ¿Por qué mueren niños en desastres naturales?
El libre albedrío como causa del sufrimiento. Otra explicación ampliamente aceptada, especialmente dentro del cristianismo, es la del libre albedrío. Según esta visión, Dios dio a la humanidad la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y el sufrimiento sería una consecuencia natural de las malas decisiones tomadas por individuos y sociedades. Las guerras, la corrupción, los crímenes y la destrucción ambiental son, en gran parte, el resultado de decisiones humanas. Desde esta perspectiva, Dios no interviene directamente porque eso violaría la libertad que nos concedió. Sin embargo, esta teoría también tiene sus desafíos. ¿Qué pasa con el sufrimiento causado por fenómenos naturales, como terremotos y enfermedades, que no resultan directamente de las decisiones humanas? El sufrimiento como parte de un plan mayor. Algunas tradiciones religiosas y filosóficas sostienen que el sufrimiento tiene un propósito mayor, muchas veces invisible para nosotros en el momento en que lo experimentamos. Muchas personas que han pasado por grandes dificultades relatan que estas experiencias los hicieron más fuertes, más sabios o más compasivos. El cristianismo, por ejemplo, ve el sufrimiento como un medio de crecimiento espiritual. La Biblia presenta diversas historias de personajes que enfrentaron dolor extremo, como Job, quien lo perdió todo pero mantuvo su fe. Otros, como Nelson Mandela, utilizaron su sufrimiento para inspirar cambios en el mundo. Pero, ¿podemos encontrar respuestas fuera del ámbito religioso? La ciencia y la psicología también ofrecen perspectivas fascinantes sobre el dolor y el sufrimiento, y eso es lo que exploraremos a continuación. La perspectiva científica y psicológica. Desde la biología hasta la psicología, la ciencia también ha buscado explicar el papel del sufrimiento en la existencia humana. El dolor como mecanismo de supervivencia. Desde un punto de vista biológico, el dolor es esencial para la supervivencia. Sin él, no percibiríamos amenazas a nuestro cuerpo, como una quemadura o una infección grave. El sufrimiento emocional también cumple un papel importante. La ansiedad nos alerta sobre peligros potenciales, la tristeza nos ayuda a procesar pérdidas y el miedo nos mantiene cautelosos ante riesgos. Además, la evolución favoreció a aquellos que lograron aprender del sufrimiento. Las tribus humanas que enfrentaron adversidades desarrollaron resiliencia y estrategias de adaptación, lo que les permitió sobrevivir y prosperar. De esta manera, el dolor no es solo una carga, sino un elemento que moldea nuestra capacidad de superar desafíos. El crecimiento postraumático. La psicología sugiere que el sufrimiento puede llevar al crecimiento personal. Estudios muestran que muchas personas que han pasado por eventos traumáticos desarrollaron una mayor empatía, propósito de vida y fortaleza emocional. Este fenómeno, conocido como crecimiento postraumático, sugiere que la adversidad, aunque dolorosa, puede ser un catalizador para cambios positivos. Pero, ¿son suficientes estas explicaciones científicas y psicológicas para justificar todo el sufrimiento humano? Ahora, vamos a juntar todas estas ideas y reflexionar sobre cuál puede ser la verdadera respuesta a este dilema. Después de explorar diferentes perspectivas, religiosas, filosóficas, científicas y psicológicas, aún queda una pregunta. ¿Existe una única respuesta definitiva para el sufrimiento? Tal vez la cuestión no sea solo por qué Dios permite el sufrimiento, sino qué podemos aprender de él. Si analizamos la historia y nuestras propias vidas, veremos que el dolor, por más cruel que parezca, muchas veces moldea nuestro carácter, nos fortalece y nos enseña lecciones valiosas. ¿Eso significa que debemos aceptar el sufrimiento sin cuestionarlo? No. Pero tal vez podamos verlo no solo como un castigo o injusticia, sino también como una oportunidad de crecimiento, empatía y transformación. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre esto? Deja tu opinión en los comentarios y comparte tu visión sobre este dilema que durante siglos ha desafiado a la humanidad.